Muy buenos días a todos, que Dios los bendiga. Es un gusto, estamos aquí en la casa de Dios, en tu casa, y vamos a comenzar nuestra lección de la Escuela Bíblica Dominical con un tema maravilloso que es el seguimiento del domingo pasado. Continuaremos hablando sobre la resurrección de Cristo, pero vamos hoy a focalizarnos por qué es importante la resurrección. Nosotros somos más que afortunados en creer en ese Jesús resucitado de entre los muertos. Es eso que hace la base de nuestra fe. Vana sería nuestra fe, nuestra confianza en Dios si Él no hubiera resucitado, porque la resurrección de Cristo lo cambia todo. Maravilloso Dios, te damos gracias por este día tan hermoso, porque tú lo hiciste. Abre nuestro entendimiento, oh Dios, nuestro corazón para aprender de tu palabra y poner en práctica, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Nuestra lección está, busca en tu Biblia en 1 Corintios capítulo 15 y vamos del versículo 20 al 28. La resurrección de Jesús es una verdad vital del cristianismo y creemos en esa resurrección porque en la lección pasada nosotros hemos visto que el Antiguo Testamento predice que Jesús moriría y resucitaría. Y Jesús predijo su muerte. La historia confirma la muerte y resurrección de Cristo. Jesús mismo predijo su propia resurrección. Y Jesús utilizó la historia de Jonás para demostrar a nosotros que Él resucitaría. Entonces vamos a estar estudiando 1 Corintios capítulo 15 y el versículo del 20 al 28. Primero te quería hacer una pregunta. ¿Qué invento constituye un avance fundamental para ti? Yo tengo lo mío, a mí me encanta el GPS. La verdad que doy gracias a Dios por el GPS porque soy muy malo para las direcciones. ¿Y qué inventó el GPS? Yo realmente me quedo fascinada cuando usted va manejando, dice, va por aquí, entra por allá, y cuando usted comete un error, está diciendo, no, esa no es la vía. Me encanta el GPS. Quizá usted tiene otras idea, tiene otro invento que a ti te gusta, pero vamos a abrir nuestras Biblias. En 1 Corintios capítulo 15, versículo del 20 al 22. Vamos a leer la resurrección de Cristo, que dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si aferran la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Yo estoy leyendo 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. ¿Okay? Ahora vamos a ir al versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados. Vamos a ver 3 puntos en este versículo que acabamos de leer. Lo primero es que estamos dando falso testimonio acerca de Dios. Vamos a ver aquí, lo busque el versículo 15 de ese mismo pasaje que nos dice: aún más resultaríamos falsos testigos si Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Sería vana nuestra fe si nosotros no predicáramos un Cristo que no hubiera sido resucitado. Jesús murió, Jesús fue sepultado y resucitó, y fue algo que realmente sucedió. Entonces dice también la palabra de Dios que Él es la primicia de los que durmieron es hecho.
¿Qué es primicia para usted? ¿Qué usted entiende de primicias? Las primicias son las primeras cosas. Es muy fácil decir. ¿Por qué Pablo estuvo hablando a la iglesia de Corintios? La iglesia de Corintios tuvo muchos conflictos en la doctrina. Y Pablo estuvo hablando de la resurrección que estamos estudiando porque quería responder esas preguntas que estaba en el corazón y que había surgido en la iglesia de Corintios. Entonces él dice que por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y él dice porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahí nosotros entendemos que es la primicia. ¿Por qué entró la muerte a la humanidad? Por Adán. Adán y Eva fue la consecuencia de que nosotros cargáramos esta culpabilidad de la separación de Dios, una muerte eterna. Y nosotros vemos que las primicias se refiere a los primeros frutos. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, los israelitas ofrecían los primeros frutos de su cosecha. Vimos que los primeros frutos es lo que se puede dar en primer lugar a Dios. Y entonces vemos que Jesús, con Adán, fue el que entró el pecado. Jesús es la primicia de los que duermen. Por Adán entró la muerte, pero por Cristo entra la vida eterna. Nosotros tenemos que entender que Pablo es tan claro en su afirmación, porque dice, porque si como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados, todos serán vivificados. Eso es lo que vamos a entrar más de lleno y entender cómo somos vivificados a través de la muerte y resurrección de Cristo. Pablo nos muestra cómo ha cambiado las reglas. Aquí contrasta la realidad del pecado y la muerte del hombre con el hecho de que también un hombre viene la resurrección de los muertos y asegura que en Cristo todos serán vivificados cuando el Señor regrese. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Estamos pasando una etapa muy difícil, que la gente pregunta, ¿y qué está pasando? ¿Qué es esto en la faz de la tierra? Pero yo siempre digo, lo principal no es cómo vamos a pasar la eternidad. Lo principal es para dónde vamos en esa eternidad. Y Cristo nos da esa seguridad que vamos a estar con Él si lo aceptamos. Y Pablo entra de lleno, diciendo el versículo 23. Yo quiero que ustedes tengan su Biblia ahí y puedan ir leyendo con nosotros. Dice, pero cada uno a su debida orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. No fue cualquier hombre. Jesús no fue alguien más en la historia. Jesús marcó la diferencia. Jesús es el único que resucitó de entre los muertos.
y porque Él resucitó dentro de los muertos, nosotros tenemos esta seguridad que también nosotros resucitaremos. Todos los seres humanos, aún los creyentes, siguen muriendo físicamente. Y usted puede preguntar, pero entonces, ¿para dónde fue la muerte? No, la muerte continúa. Pero estamos hablando de la muerte segunda, que es la muerte espiritual. Y esta nosotros tenemos la seguridad que cuando tenemos a Cristo, así como Él resucitó dentro de los muertos, nosotros también resucitaremos. Vamos a ver que algunas cosas que tiene en ese versículo que nos dice: primero, naturalmente el que haya ocurrido es que el fundamento en que se apoya todo que lo seguirá, Cristo, las primicias. Pablo retoma la analogía que ha venido utilizando, mostrando la resurrección histórica de Cristo. Y él considera que hay un futuro eminente. Y ese futuro eminente, ¿cuál será nuestra vida después de la muerte? Y él nos dice, así como Cristo en su muerte dominó la muerte a través de la cruz, porque él dice, prendió la muerte completamente a través de su sacrificio, nosotros también creemos que vamos a resucitar porque Cristo ha resucitado. Y vamos a seguir leyendo y vamos a retornar diciendo: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Me gustaría de leer en otra versión y para que ustedes puedan así comprender. Y nos dice en la versión internacional: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Después, cuando Él venga a los que le pertenecen, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino de Dios al Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y tú sabes que cuál es el último enemigo, nos dice aquí el versículo 26. Y el último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, que en todo lo sometió a Cristo. Cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. No fue cualquiera que resucitó de los muertos, fue Dios hecho carne. El poder de Jesús sobre la muerte significa que Él es Señor de todo. Siempre yo digo que y la Biblia nos dice que todas las cosas están bajo el control de Dios. Aunque usted no entienda, aunque nosotros no lo entendemos, pero todo lo que ocurre en la faz de la tierra, en la humanidad, está bajo el control de Dios. Porque hasta la muerte Él tiene el control. Y la Biblia nos dice que Él resucitó como primicias. Y a este Dios que creemos, que ha resucitado. Y nos dice la palabra de Dios que vana sería nuestra creencia si tuviéramos creído en algo que ya es aquí muerto. Usted puede ir a visitar en cualquier lugar del mundo y usted puede encontrar la tumba de los grandes hombres de la historia. Pero gracias a Dios que hay una sola tumba en el mundo que dice: no está aquí, ha resucitado. Y esta es la de Jesús. Es el único que hizo la diferencia en el mundo. Yo soy muy curiosa y muchas veces cuando yo he ido a un funeral y he ido al cementerio, yo leo a las lápidas y siempre me llamó la atención que algunas personas ponen aquí jazz perpetuamente. Pero cuando yo veo la sepultura de tantos hermanos y dice así: aquí duerme en el Señor. Hay muchos que dicen esperando la resurrección. Esa es nuestra creencia. Cuando Pablo dijo que aunque ese cuerpo
físico, material se vaya desgastando, pero nuestro espíritu se va renovando cada día. Esa es nuestra esperanza. Y Pablo continúa en su carta a 1 de Corintios. Si usted entró ahora, estamos en 1 de Corintios capítulo 15. La resurrección de Jesús cambia completamente todas las cosas. Vamos a ver ahí 1 de Corintios capítulo 15, versículos 54 58. Es maravilloso esos versículos bíblicos. Es la base de nuestra fe, es la base de nuestra creencia, es la base porque creemos en Jesús. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: subida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo siempre que vuestro trabajo en el Señor no es vano. A mí me encanta la versión bíblica internacional. Cuando yo estaba leyendo, parecía hasta una poesía de esperanza. Es una poesía de esperanza. ¿Cómo ha cambiado tu vida la resurrección de Jesús? ¿Cómo ha cambiado nuestra vida con la resurrección de Jesús? Jesús destruirá la muerte para siempre. En el versículo 29 a 34 de ese capítulo continúa un argumento sobre la vida después de la muerte para que los cristianos afirma que ese es el hecho por el que él está dispuesto a enfrentar el peligro, y por eso también los corintios debían rechazar el pecado y vivir una vida santa. Pablo encontró el sentido de seguir a Cristo, de sufrir por Cristo, de morir por Cristo, de hablar por Cristo, porque él entendió y aceptó el plan de salvación y resurrección para su vida. Y él dijo, nosotros mirando esa esperanza, mirando esa gloriosa promesa de Dios para nuestra vida, nosotros debemos mantener esa comunión con Dios mientras estamos aquí, para estamos aptos para ganar y estar en la vida eterna. Nosotros vamos a ver que la muerte ha sido devorada. A mí me encantó cuando yo estaba estudiando y comencé a ver lo que Cristo hizo. La muerte ha sido devorada por la victoria del Señor en la cruz y su resurrección. Cuando yo estaba entendiendo la palabra que es devorar, cuando usted traga esto, acaba lo que estaba afuera, una galleta, usted la devoró. ¿Dónde está? Acabó. Y eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando resucitó, Él tragó la muerte. Él absorbió la muerte en sí para darnos vida y vida en abundancia. De la mano del Señor los redimirá y los librará de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esa es nuestra esperanza. No es que Jesús... Estábamos la semana pasada en ese recordatorio de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y el hermano que estaba la semana pasada, él dijo, no es que Jesús volvió a morir y volvió a resucitar. No. Él lo hizo una vez por todas. Nosotros solo recordamos este momento. Y eso fortalece nuestra fe, fortalece nuestra confianza en Dios. Y el versículo 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria?
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. ¿Y por qué el pecado? Porque el pecado de la desobediencia que entró por la primicia, que Adán fue la primicia. Pero ahora vino otro que es la primicia de la vida. Por Adán entró este pecado de la desobediencia. No, abriendo un paréntesis, no fue la comida de una manzana, nada de esto. La desobediencia es el pecado del hombre. Adán desobedeció a Dios y por él entró el pecado en la humanidad. Y dice, el poder del pecado es la ley. Y la Biblia nos dice que el alma que pecare, esta morirá. Eso es un decreto. Si usted no sabe lo que es un decreto, rapidito voy a decir que pasó por aquí el septiembre 11, el presidente de un decreto que ningún avión entraba y salía en el cielo americano. Eso es un decreto. Pero ¿quién podía deshacer ese decreto? Solamente el que lo hizo. Y la historia de estar ahí, y entonces el presidente dijo, ahora puede sobrevolar todos los aviones. Eso es un decreto. Y la Biblia nos dice que Dios decretó y Dios dijo que el alma que pecare, esta morirá. Y cómo se podía absorber, tragar, devorar ese decreto. La Biblia dice que Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y por eso que Jesús fue a la cruz para poder firmar un nuevo decreto de vida. Eso es lo que ha hecho Cristo. Y muchas veces hay personas que cuando llega Semana Santa dicen, ay, lo mataron no, lo mataron por tu culpa, por mi culpa, por nuestra culpa, porque el decreto de muerte estaba sobre nosotros, que entró a través de Adán. Pero ahora los que estamos en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas se pasaron, todo es hecho nuevo, y a través de Cristo tenemos la vida eterna, solamente a través de Él, no por obras para que nadie se gloríe, pero por gracia. Y la Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no viene de nosotros, pero es un don, es un regalo de Dios para nosotros. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis queridos hermanos, mira, dice Pablo con cariño y dice, manténganse firmes y inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es vano. El aguijón de la muerte es el pecado. La muerte no es una parte natural de la vida, es la consecuencia del pecado del ser humano. La muerte no tendría por qué existir y no existiría si no hubiera sido por la desobediencia del hombre. Pero la victoria de Cristo sobre la muerte también fue victoria sobre el pecado. Lo expresa ese concepto que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Fue tragada la muerte a través de Cristo. La ley nos condenó, pero la gracia nos salvó. La ley nosotros éramos culpables, pero en la gracia de Dios somos salvos por medio de esa misericordia del Señor sobre nuestra vida. Ahí tenemos la gracia cuando Jesús ha vencido a la muerte y al pecado para que todos los que confíen en Él seamos salvos. Es una maravilla, es maravilloso leer ese capítulo 15 de Primera de Corintios. Yo insto a ustedes que tengan tiempo, tenemos tiempo, lee ese capítulo 15 de Primera de Corintios. Es maravilloso cuando Pablo insta a nosotros tener esta seguridad que si morimos y morimos en Cristo, para Él vamos a vivir.
Confiesa que hay un aspecto de tu vida que has permitido que el pecado tenga poder sobre ti. Confiésalo a Dios. Reconoce que el pecado no tiene poder sobre ti. Da gracias a Jesús y elige vivir bajo el señorío de Cristo. Sirva. Busca una área, un ministerio donde pueda involucrarte. No permita que las dudas o los temores te hagan sentir inadecuado para servir. Vive bajo la autoridad de Cristo, sabiendo que tu servicio no es en vano. Comparta. Cuéntele a alguien cómo la resurrección de Jesús ha cambiado tu vida. Guía a esa persona a confiar en Cristo resucitado para que tenga una nueva vida. Y yo quiero cerrar diciendo ese versículo que Pablo dice: cuán miserable hombre sería si esperara a Jesús solo para esta vida. Él entendió que su amor hacia Cristo tenía una recompensa que ningún hombre en la faz de la tierra lo pudo dar. Y era que la confianza de que como Jesús murió, resucitó, Él también un día resucitaría. Y esta es la base de nuestra confianza, esta es la base de nuestra fe, esta es la base de nuestra creencia. Creemos en un Cristo resucitado, no colgado en un madero, triste, cabizbajo, sufriendo, pero creemos en un Cristo glorificado. Y la Biblia dice que Él vendrá con poder y grande gloria. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que estuvimos vivos, seremos arrebatados juntamente con Él en gloria. Creemos en Dios, creemos en Jesús, creemos en su muerte, creemos en su resurrección, porque esa es nuestra fe y nuestra confianza, que Jesús ha resucitado y nosotros también resucitaremos con Él. ¿Cómo va a ser? No lo sé cómo vamos a pasar para la otra vida, pero en este momento lo que Dios quiere de nosotros es la seguridad para dónde vamos y dónde decidimos, aquí y ahora. Que Dios los bendiga y que tenga esa confianza y pase a otros que nosotros creemos en un Jesús resucitado. Esta es nuestra confianza. Si usted en ese momento quiere también dar un paso y aceptar a Cristo, si usted quiere en ese momento renovar tu confianza en Dios, es momento. La Biblia dice que Él es omnipresente, Él estar aquí y estar ahí contigo. Y entonces diga: Señor, Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que merezco tu misericordia, reconozco que tú has pagado el alto precio por mis pecados, y quiero, Señor, reconocer que a través de ese sacrificio tú me darás acceso a la vida eterna. Haga esta decisión al Señor, y a nosotros que ya creemos, continuemos creyendo en nuestro Dios, porque no hay otro fuera de Él. Vamos a orar al Señor. Maravilloso Dios, te damos gracias, Señor, por esa esperanza viva y eficaz. Gracias te damos, Señor, porque tú, Señor, es único Dios que has, Señor, encarnado y ha sufrido y ha pagado un alto precio para el perdón de nuestros pecados. Señor amado, sé con nosotros y ayúdanos, Señor, a continuar con nuestra fe, sabiendo que nuestro trabajo no es vano, Señor. Gracias te damos, oh Dios, por esta semana que entra. Guárdanos, protégenos y ayúdanos a seguir adelante, confiados que creemos en un Dios único y verdadero, resucitado de entre los muertos. Gracias te damos, oh Dios, en nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga. Pase un día maravilloso, el Señor. No esté triste. Dios está con nosotros. Es la iglesia en el hogar. Es la iglesia en la familia. Es la iglesia individualmente en cada lugar, que un cristiano que cree al Señor y cree que Él resucitó dentro de los muertos, dé gracias a Dios. Hoy es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos en Él.